hacer en ti un milagro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy les invito a meditar en el plan eterno de Dios para la humanidad. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuándo Dios decidió enviar a su Hijo amado aquí a la tierra? ¿Fue después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén? No. La respuesta asombrosa a este interrogante la encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, que nos explica la obra redentora de Cristo y cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Leemos literalmente así a partir del versículo 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Fuiste rescatados, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Claramente haciendo alusión al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora, estén atentos a lo que dice el versículo 10, porque aquí encontramos la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuándo fue destinado Cristo para venir a redimir a la humanidad? Leamos entonces el versículo 20. El Cordero de Dios, Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Repito, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fue entonces Cristo destinado para ser sacrificado? Desde antes, sí, desde antes de la fundación del mundo. Podemos aprender aquí en la Biblia, la palabra de Dios, lo que casi nadie sabe. El sacrificio de Cristo. ¿Cuándo sucedió? En Efesios capítulo 1 complementa este tema el versículo 4, que dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de nuestra existencia, Dios había planeado la muerte de su Hijo en sacrificio para expiar el pecado de la humanidad. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo y con tal motivo dispuso un gran plan de salvación para toda la humanidad. Y es en el capítulo 5 de Efesios que complementa esto diciendo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según
el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión, la de Dios, que nos escogió para salvarnos mediante su Hijo. Más exactamente, nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo. Y mediante el sacrificio de Cristo, Dios cumplió así su plan, predestinándonos para esta salvación, destinándonos desde antes de la fundación del mundo. Fue así como Dios planeó la salvación de la humanidad. Reiteramos lo dicho, no la planeó en el jardín del Edén después que pecaron Adán y Eva, fue antes de la fundación del mundo. Y Romanos capítulo 5, verso 8, complementa lo dicho con estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para presentarnos justos ante Dios, limpiándonos absolutamente de todo pecado, y todo esto fue concebido en la eternidad antes de la creación de este mundo. ¿No es sorprendente esto? Pero así es Dios. Es eterno. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y nosotros somos obra de sus manos y destinados a la eternidad. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Qué bendecido es aquel que se siente escogido por Dios. Se nos fue el tiempo. Hasta el próximo mensaje, querido pueblo. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti.